Muy bien, pues continuamos con Romanos capítulo 3. La semana pasada estuvimos estudiando la mitad del 3:20. Hoy nos queda la otra mitad del 3:20, ¿vale? Y parece que no, pero tirando del hilo me ha tirado bastante rato con el 3:20b, como yo lo he llamado, 3:20b. Y así que pues vamos a ponernos un poquito en contexto, ¿vale? Y antes que nada, pues leer. Vamos a leer desde el 3:19 pues hasta el 3:20, pero normalmente hasta el 22, ¿vale? Por lo menos. Dice así. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción. Y ahí paramos. El versículo 19 ya lo estuvimos considerando, la primera parte del 20 también, y habíamos visto en el 20, esta última sesión, pues que habla de las obras de la ley. Estuvimos pues investigando sobre esta expresión ergon nomou, que digamos es escrito en el lenguaje original griego, que no se sabía bien a qué querría referirse, ¿no? Ergon nomou, y transliterando o traduciendo del griego al hebreo, pues haría entonces mixama aseja Torat, que ya estuvimos estudiando, pues que nos llevaba a un documento que se descubrió en las cuevas del Qumran, mediados del siglo XX, y que se titulaba así, y que de una manera muy sintetizada lo que trataba era de las leyes orales, por decirlo de alguna manera, que los esenios pues querían mantener pues precisamente para justificarse, ¿vale? Y entonces pues con esas obras de la ley pues pretendían pues eso, justificarse delante de Dios, ¿no? Y veíamos que cuando decíamos obra de la ley, pues esta palabra ley no llevaba delante el artículo determinado o definido, según como se diga, depende de la cultura donde te hayas criado. Y entonces, pues, decíamos que cuando la palabra nomos lleva el artículo determinado, el artículo definido delante, significa, con el artículo es la ley, la palabra de Dios, la instrucción. Cuando no lleva ese artículo es ley, que más bien se refiere a la tradición de los hombres, a la tradición oral, ¿no? Entonces, según este planteamiento, pues mirando de nuevo otra vez, estuve mirando otra vez en el griego, y claro, resulta de que la segunda mitad del 20, que dice que es por medio de ley, viene el conocimiento del pecado. Entonces ahí vuelve otra vez a mencionar ley, nomos, pero no viene con el artículo. Entonces, la verdad es que a mí me llegó a preguntarme entonces, ¿a qué ley se está refiriendo aquí? Y lo que hice fue pues, buscar en un montón, todas las que tengo descargadas, que tengo por lo menos 16 versiones de la Biblia, estuve viendo a ver cómo traducía este 3:20b, lo digo b porque es la segunda parte del versículo, a ver cómo lo traduce en estas versiones. Y en todas lo traduce como la ley de Dios, ¿vale? Entonces, claro, digo, no entiendo bien esto, ¿no? Entonces estuve dándole vuelta ahí, eso fue el sábado pasado por la tarde, le estuve dando muchas vueltas y al final caí en algo, ¿no? Y lo estuve compartiendo con Rocío, luego lo compartí también con Nidia, y creo que tiene sentido. Voy a leer primero lo que dice, he cogido como muestra 5 versiones, ¿vale? 5 traducciones, 5 versiones diferentes de Romanos 3:20b, para que veamos cómo lo traduce, ¿no? Por ejemplo, la Reina Valera dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿vale? Está bien traducido, pero claro, ahí se nos queda la pregunta, ¿a qué ley se estará refiriendo? Todos pensamos, bueno, la ley de Dios me lleva al conocimiento del pecado, eso es correcto. 3:20b
de la Biblia de las Américas. Dice, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Es prácticamente igual que la traducción de Reina Valera, lo único que cambia, en vez de decir por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pues la Biblia de las Américas dice por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Mirando en la traducción, nueva traducción viviente, lo traduce, claro, la nueva traducción viviente a veces hace un poco de paráfrasis, entonces explica así. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos, ¿vale? Así está traducido en la NTV, la nueva traducción viviente. Y luego me fui a dos versiones, digamos, mesiánicas, y dice en la versión israelita nazarena, que las siglas son VIN 2011, porque es cuando se hace esta versión, lo traduce así, pues la función de la Torá es definir el pecado. Ellos traducen directamente la palabra ley por Torá. Y en otra versión, que es la traducción Kadosh israelita mesiánica, KDSH, lo traduce porque lo que la Torá hace verdaderamente es mostrar a la gente cuán pecadores son, ¿vale? Entonces, claro, ya digo, todas las traducciones adjudican esta palabra ley de la segunda parte del 20 a la ley de Dios. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero claro, eso es real. La ley de Dios me muestra el pecado, ¿no? Y un ejemplo es Romanos 7:7. Dice, no conocería la justicia si la ley de Dios no me dijera lo que es la justicia, no, la codicia, no sé si he dicho, no conocería la codicia si la ley de Dios no me mostrara lo que es la codicia, ¿no? Entonces, realmente la ley de Dios nos muestra el pecado, nos dice qué es pecado y nos dice qué no es pecado. Pero claro, si aquí no viene con el artículo, o una de dos, o nos quedamos con esa excepción de que a veces la palabra ley, cuando viene sin artículo, pudiera referirse a la ley de Dios, o le damos más vuelta. Yo estuve dándole más vuelta a esto. Entonces, en este versículo dice, vuelvo a leerlo, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La palabra conocimiento en griego es epignosis. Epignosis, en diferentes formas de traducirlo, el diccionario Vine, ¿vale? Se escribe Vine, lo define, entre otras muchas maneras, lo define así. Epignosis, conocimiento, dice, es forma intensificada, expresando un conocimiento más pleno o un conocimiento pleno, ¿vale? Hasta ahí podríamos decir, bueno, pues la ley de Dios realmente me da un conocimiento pleno de lo que es el pecado. Pero luego sigue diciendo, dice, una mayor participación por parte del conocedor en el objeto conocido, influenciándole más poderosamente. Entonces digo yo, si la ley de Dios me da una mayor participación en el objeto conocido, es decir, en el pecado, que es donde está relacionándose, ¿cómo cuadra esto? ¿Cómo se relaciona esto, ¿no? Entonces la verdad es que choca, ¿no? Entonces, recordando también otras traducciones de la palabra conocimiento, epignosis, en la palabra conocimiento muchas veces hemos hablado de que nos habla de la relación más estrecha con Dios, ¿vale? El conocimiento de Dios habla de una relación más estrecha de Dios. Por ejemplo, la palabra epignosis en hebreo es da'at. Y da'at viene de una palabra, un término que es yadá. Yadá es el término usado para la intimidad conyugal. Cuando dice Adán conoció a su mujer, ¿vale? Está utilizando la palabra conoció en la traducción, que original sería la palabra yadá. Entonces está hablando, Abraham conoció a su mujer, está hablando de la intimidad matrimonial de Adán con su mujer. Otro ejemplo de epignosis referente al conocimiento de Dios, ¿no? Efesios 1:17 dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento, epignosis, de Él, ¿vale? Entonces, la oración del apóstol Pablo realmente no está orando, pues Señor, que tengan el espíritu de sabiduría y de revelación para saber más de ti o para tener un conocimiento teológico mayor. Realmente el apóstol Pablo está orando para que tenga una mayor intimidad, una estrechura mayor, ¿no? de los efesios, ¿no? Con el Señor, ¿no?
Entonces, claro, cuando la palabra epignosis está conectada con Dios, pues entendemos bien esta traducción. Una intimidad con Dios, conocimiento, una intimidad con Dios. Pero claro, en este pasaje, pues está relacionándolo con la ley y el pecado. Entonces, claro, si hemos estado viendo que nomos, justamente en este versículo, obras de ley, al final se está refiriendo a lo que personas, que era un grupo de esenios, están realizando para justificarse a sí mismos, pero al fin y al cabo es la ley oral. Y a continuación, en el mismo versículo, vuelve a citar el término nomos sin el artículo. Yo me pregunto, ¿no será que está utilizando el mismo término hablando de la ley oral? Entonces, si fuese así, se podría traducir esta segunda mitad del versículo, pues por medio de la ley oral, la tradición de los hombres, ella te acerca más al pecado, te hace intimar más con él. Le encontré sentido a esto, ¿no? Y entonces, si leemos todo el versículo viendo que el término nomos sin el artículo me está llevando a la ley oral, si leemos el versículo completo, quizás se podría traducir así. Porque por el obedecer la tradición de los hombres, la obra de la ley, porque por el obedecer la tradición de los hombres, la ley oral, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley oral, la tradición de los hombres, ella te acerca más al pecado, te hace intimar más con él. Entonces, creo que le encuentro sentido a esto. Y además creo que también nos va a ayudar a explicar el versículo 21. Esto lo dejo como una reflexión, porque, repito, lo estuve pensando, no lo he visto en ninguna traducción, no lo he visto en ningún comentarista, entonces yo no puedo, ni puedo ni quiero sentar cátedra en lo que estoy diciendo, simplemente os expreso mi pensamiento de cómo lo he estado discurriendo, ¿no? Llegamos entonces ahora al versículo 21 y 22. Bueno, sería del 21 al 26, pero evidentemente ni mucho menos vamos a llegar a eso. Y me quedo con estos dos. 21 y 22 dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe. Vuestra versión de la Reina Valera dice de Jesucristo, y la veo más correcta. Aquí dice por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, ¿no? En este apartado, en este bloque, del versículo 21 al 26, el discurso se va a centrar mucho sobre la justicia de Dios y sobre la justificación, ¿no? El apóstol Pablo ahora hace un pequeño giro, ¿no? Y entonces, aparte de hablar del pecado que hay en el hombre, pues ahora tiene que hablar, lógicamente le lleva a hablar de la justicia de Dios y a hablar de la justificación. También saldrán también otros términos, como el término, por ejemplo, de expiación, propiciación, que son palabras que no son coloquiales para nosotros y a veces nos cuesta trabajo de entender. Pues también lo vamos a ir, digamos, analizando, ¿no? Entonces dice este versículo 21, ¿no? Dice, porque aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, ha sido manifiesta, atestiguada por la ley y los profetas. Si cambiamos el orden de la frase, justamente al revés, diríamos, la justicia de Dios es atestiguada por la ley, aparte de la ley. ¿No parece eso un contrasentido? La justicia de Dios es atestiguada por la ley, aparte de la ley. Entonces, parece que como que el apóstol Pablo se está contradiciendo en lo que dice, o no se entiende bien lo que dice, ¿no? Vamos a analizar la palabra aparte. La palabra aparte que sale aquí en este versículo, porque ahora aparte de la ley, es la palabra griega joris, ¿vale? Y joris es un adverbio de espacio. Por ejemplo, significa separadamente, significa aparte de. Y
una traducción que nos ayuda mucho es sin contar con, ¿no? Entonces, aparte de o sin contar con. Entonces, al encontrar, o al ver esta forma de traducir, nos está llevando a una pregunta, ¿no? ¿Cómo resolvemos la ecuación, ¿no? Cuando estamos diciendo, sin contar con la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley. Pero si no estamos contando con la ley, ¿cómo va a ser atestiguada con la ley, ¿no? Volvamos otra vez a mirar el original griego y entonces volvemos a ver el mismo principio o la misma idea que hemos estado considerando del versículo 20. En el versículo 20 hemos visto que la palabra nomos, ley, está apareciendo sin el artículo y nos está llevando a que no se está refiriendo a la ley de Dios, sino a la ley oral. Pues viendo aquí, nos va a aclarar mucho lo que estamos comentando. Versículo 21, la primera palabra, la primera ley, digamos, que aparece es ley sin artículo. Porque ahora, aparte de ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley. Ahí sí viene con artículo. Y los profetas. Entonces ahora ya sí podemos entender. Es como realmente podríamos decir, porque ahora, aparte de ley, aparte de ese sistema establecido por los hombres, es decir, aparte de la ley oral, sin contar con este sistema, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley de Dios y por los profetas, es decir, por la Escritura. Entonces, ya entendemos lo que Pablo está queriendo decir aquí, porque este versículo 21 es un poco complicado de entender y también ha dado para mucho debate, ¿vale? Ha dado mucho debate y diferentes conclusiones. No es un versículo fácil realmente este versículo 21, pero bien, a la luz de lo que hemos estado analizando de la Sagrada Escritura y lo que no lo es del versículo 20, pues nos ayuda mucho. Y entonces estamos viendo que realmente hay que ir viendo cuando vemos la palabra ley, si está con el artículo, si no está con el artículo, ¿vale? Y esto nos va a dar también darle muchas vueltas, porque complica mucho la cosa, ¿vale? Porque ya comenté que cuando aparece con el artículo, está claro, es la ley de Dios. Pero cuando no aparece con el artículo, normalmente puede traducirse como la ley oral. Pero digo normalmente, porque va a haber alguna excepción. Entonces eso es lo que va a ser complicado de descifrar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces hay que estar mirando, digamos, para adelante, para atrás, me refiero a la Escritura, ¿no? Que nos ayuden a ir descifrando esto, ¿no? Lo digo porque llegaremos a algún versículo que va a ser complicado. Yo ahora mismo estoy dándole vuelta a otros versículos, todavía no quiero comentar nada porque es más adelante, pero hay que pedir mucha dirección al Señor, ¿no? Pero con esto que estamos comentando aquí, de este versículo 20 y 21, hablando de la ley oral, realmente yo esto nunca lo había oído quitando varios años de atrás para ahora, ¿no? Claro, entonces había partes como que, bueno, pues no entendía bien, pues ya se entenderá, ¿no? Y se quedaba un poco ahí, como si dijéramos, en el limbo, ¿no? Pero a raíz de que estamos entendiendo de que hubo una ley, que era la ley oral, que iba a la par de la ley escrita de Dios y que se consideraba que Dios le había dado a Moisés, pero de forma oral, en el Sinaí, y se consideraba que era a la misma altura de autoridad con las palabras escritas, incluso a veces más, pues entonces, claro, cuando tú, estudiando la palabra, descubres esto, se te abre mucho el entendimiento, ¿no? Y realmente nos explica muchos pasajes, ¿no? Sobre todo de Romanos, ¿no? Entonces digo esto porque, claro, algunos hermanos que no consideran esto, que no consideran que el tema de la ley oral para ellos no les dice nada, lo ponen todo en un mismo saco, es la ley y punto, pues claro, les lleva a que tienen que desechar la ley. Y entonces esa confronta que hay con que hay hermanos que dicen pues que la ley de Dios, o dicen la ley de Moisés,
Claro, es muy duro decir la ley de Dios ha pasado, pero dice la ley de Moisés ha pasado. Y entonces ahora es la ley de Cristo, ¿vale? Cuando la ley de Cristo no puede contradecir ni puede decir cosas diferentes de la ley de Dios, porque la ley de Moisés es la ley de Dios. O peor, la ley del Espíritu. O la ley del Espíritu, exactamente, que ya es lo que el Espíritu te diga. Ahí está. Entonces, con eso quiero decir que, claro, por eso me he querido entretener mucho y por eso estoy yendo con mucho cuidado en los términos en ley, nomos, ¿vale? Porque nos va a aclarar en muchas cosas. En otras mejor nos vamos a complicar un poquillo. Pero bueno, con la ayuda del Señor y pidiendo su dirección, también que nos ayude a entender, ¿no? Cierto versículo, ¿no? Pero sí lo quiero remarcar para que cuando venga alguien con buena intención o no buena intención, que diga, la ley de Moisés, la ley de Dios ha pasado. Pues que por lo menos podamos explicarle esto que estamos hablando del versículo 3.20 y el versículo 3.21, ¿vale? Tenemos que estar bien preparados para entender nosotros primero, para enseñar a otros y también pues para cuando nos digan esto que no nos quedemos diciendo, pues no sé, sino que realmente pues, sepamos responder, ¿no? Versículo 22. Entonces, habiendo aclarado esto, ¿vale? Que la justicia de Dios ha sido manifestada, pero ya no por la ley de las obras, porque esa no nos manifiesta la justicia de Dios. El apóstol Pablo está rebatiendo a los que defendían esto, ¿no? Y además que está avalada, atestiguada por la ley y los profetas, dice, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, ¿vale? Entonces, tenemos que remarcar que es la ley de Cristo, ¿vale? Perdón, la fe de Cristo, o la fe del Mesías. La Biblia textual 3 lo traduce así, la justicia divina mediante la fe de Jesús, el Mesías, para todos los que creen, porque no hay distinción alguna, ¿vale? Si lo comparamos con Gálatas capítulo 2, versículo 16, que ya lo estuvimos citando, creo que en la última sesión, o la anterior, Gálatas 2.16 dice, fue la anterior, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Este versículo 2.16 está en paralelo con lo que estamos trabajando del 3.20 de Romanos. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Y subrayo esta frase, hemos creído en Jesucristo, igual que también lo está diciendo 3.22. Para ser justificados, sigo leyendo Gálatas 2.16, para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por la ley oral, nadie será justificado. Entonces, vemos que cita varias veces por la fe de Jesucristo. Importante también remarcar que dice los dos textos, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Sin embargo, dice la fe de Jesucristo. Entonces hay que distinguir estas cosas. Me está hablando de la fe de Jesucristo, la fe de Yeshua, y no la fe en Yeshua, no la fe en Jesucristo. Aunque repito que la Biblia de la América sí traduce en Jesucristo, pero creo, por lo que he visto, es más acertado traducir la fe de Jesucristo. ¿Qué nos lleva entonces cuando hablamos de fe de Jesucristo? Recordamos que la palabra fe viene del griego pistis y del hebreo, que casi estamos más familiarizados con esta palabra en hebreo, que es emuná, ¿verdad? Y emuná lo podríamos traducir, ¿recordáis? En parte de fe, por fidelidad, ¿vale? Fidelidad. Entonces, ya nos está llevando a pensar la fe de Cristo, la fe del Mesías, la fe de Yeshua, la fe de Jesús, es la fidelidad de Jesús. Pero dice, creyendo en Jesucristo. ¿Creyendo en quién? En Él, en el sacrificio que Él hizo, ¿vale? Y eso también ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, poniendo esto, digamos, junto, si leemos el versículo 21 y leemos el versículo 22, en ese análisis que hemos hecho, viendo que está hablando de nomos sin el artículo y que nomos es la ley oral, se podría traducir, y lo hago como una pregunta, ¿se podría traducir el versículo 21 y 22 de esta manera?
aparte de la tradición oral, aparte de las tradiciones de los hombres, es decir, sin contar para nada con ellas, se ha manifestado la justicia de Dios y es testificada por la ley de Dios y los profetas. Y sigue el 22, por medio de la fe del Mesías Yeshua, se ha manifestado la justicia de Dios para todos los que creen, sin haber distinción de personas. Por medio de la fe del Mesías Yeshua, nos está hablando de que el Mesías Yeshua fue fiel. ¿Fue fiel a quién? Fue fiel al Padre, fue fiel a la palabra, a la Torá, porque entre otras cosas, él era la palabra viviente, ¿vale? Era el Logos, ¿no? Y realmente si nuestro Señor fue fiel al Padre y fue fiel a su palabra, nosotros, sus discípulos, ¿qué tenemos que hacer? Pues ser fieles a su palabra y ser fieles al Padre. Por eso nosotros somos los de la fe de Jesucristo, ¿vale? Los de la fe de Jesucristo. Entonces, estamos poniendo cada cosa, digámoslo así, cada cosa en su sitio. Hemos creído en Jesucristo, Él ha hecho una obra bien grande, que lo vamos a ir viendo en los versículos sucesivos, ¿vale? Pero por su fidelidad, versículo 22, la justicia de Dios es manifestada, conectándolo con el versículo 21, la justicia de Dios es manifestada por la fidelidad, por la fe de Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Es decir, que todos los que creen en Él, la justicia de Dios es aplicada. Pero Él es el que justifica, y eso te lo voy a resaltar siempre. Yeshua es el que justifica. Jesucristo es el que justifica. Nosotros no, porque precisamente estamos hablando de una ley oral, de una ley tradición de los hombres, que es lo que pretendían que justificase, es decir, obedeciendo esas leyes de los hombres, con eso ya estabas cumpliendo y ya estaba todo justificado. Pero precisamente el apóstol Pablo está rebatiendo esto para decir, no es la ley de los hombres, es la ley de Dios atestigua acerca del Mesías, del que había de venir, para precisamente justificar. Y él manifiesta la obra de justicia del Padre, ¿vale? Por eso es la fe, la fidelidad del Mesías. Y nosotros, pues, tenemos que ser fieles a él. Y como no me quiero meter más, porque seguiríamos más tiempo y la hora es la hora, lo voy a dejar aquí. Sé que es muy cortito, pero no me importa. Quiero que nos quedemos con esta idea bien concretada, ¿no? Que realmente tenemos que mirar, ¿no? Que realmente el Señor nos está llevando a distinguir muy bien lo que es su palabra, a conocer muy bien lo que es su palabra escrita, a tener cuidado con las tradiciones de los hombres, dígase cual sea, lo de los esenios, lo de los fariseos, los de mi denominación donde yo me he criado, o por lo que tú quieras, ¿no? Realmente a analizar, ¿no? Y ver si lo que yo estoy buscando es de la Escritura o está basado en la Escritura o realmente es algo que por costumbre pues hago o dejo de hacer, ¿no? Y creo que el Señor pues en esto está en nosotros, ¿no? En cada uno de nosotros, ¿no? Y por eso creo que el Señor nos está llevando, y ya no hablo solamente de este grupo, ¿no? De esta congregación, ¿no? Sino realmente los que estamos buscando en la Escritura de una manera, a mí me gusta decir esta palabra, la vuelvo a repetir, de una manera más integral, es decir, sin desechar nada, ¿no? Ni tampoco buscando no añadir, ¿no? Creo que el Señor nos está nos está llamando precisamente a esto, a limpiar, a discernir, como dice también la palabra, ¿no? A discernir, quitar lo que sobra y poner lo que se había quitado, ¿no? Entonces, tenemos que analizarnos, ¿no? Y tenemos que tener cuidado, ¿no? Y saber que la obra es del Señor, de nuestro Mesías, la obra totalmente es mérito de Él y nosotros no podemos hacer nada. Pero Él fue fiel y llama a sus hijos a ser fieles, ¿no? Esta mañana hemos estado también considerando a Abraham y también se le llama el padre de la fe, ¿vale? El padre de la fidelidad también podríamos traducir, ¿vale? Porque Abraham fue fiel al pacto que Dios le había dado, ¿no?
simplemente por hacer una reseña, ¿no? Realmente nuestro referente no es Abraham, sino que es el Mesías, ¿no? Yeshua, el Mesías, Él es nuestro referente porque Él es el Hijo de Dios, Él es Dios, y nosotros vamos a mirarle a Él, ¿no? Pero sí podemos tomar ejemplo de otros creyentes en las Escrituras que fueron fieles y que buscaron obedecer y buscaron mostrar lo que Dios había hecho en sus vidas, ¿no? ¿Cómo mostramos que somos creyentes, que somos hijos de Dios? Pues haciendo las obras de Dios. Y cuando decimos las obras de Dios, ya no estamos diciendo las obras de la ley, que es de un dogma, ni de un credo, ni un no sé qué, sino las obras de Dios se está refiriendo a lo que Dios ha escrito en su palabra. Eso es la obra de Dios, ¿no? Por lo tanto, tenemos que conocer cada día mejor cuál es qué es lo que dice el Señor en su palabra para precisamente limpiar, poner lo que falta y quitar lo que ha sobrado, que ha venido por tradiciones y otro tipo de cosas. Así que pues que el Señor nos siga ayudando a escudriñar su Escritura, a profundizar aún más y a buscar más de Él, como cada uno, como individuo y también como congregación. Amén.